Hoy te traigo 3 relatos verídicos de apariciones y fantasmas en un hotel que está ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Te ofrezco la primicia de estos sucesos, ya que te los cuento de primera mano. Me tocó vivirlos en el tiempo que sucedían. Si ya te has adentrado a vivir con el miedo, bienvenido nuevamente. Y si nos visitas por primera vez, te invito a pasar y escuchar mis relatos e historias que son 100% originales, por lo que solo acá conmigo los podrás encontrar. Además, te platicaré temas interesantes con el fin de ofrecerte contenido diferente. Te invito a que escuches hasta el final y si te agrada, forma parte de nuestra comunidad y vive con el miedo. Sin más preámbulo, a inicios del año 2002, empecé a laborar en un hotel de lujo en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Es uno de los más altos de la ciudad, por lo que no deseo mencionar el nombre, pero si has viajado ahí, sabrás de qué hotel estoy hablando. En el inmueble hay un piso ejecutivo, exclusivo para oficinas, en donde se encuentra el área de ventas, mercadotecnia y gerencia general. Además de salas para ofrecer en renta a empresas y éstas puedan realizar sus reclutamientos, cursos o juntas. Para esos años, cuando yo laboraba ahí, habían días de guardia, donde se hace una lista, es decir, un rol en donde se destina a un gerente de cualquier área para que funja como responsable del inmueble. Tocaba aproximadamente de 2 a 3 veces al mes. Y los días de guardia incluían fines de semana, días festivos o día entre semana. Esto con el afán de ofrecerle al huésped el mejor servicio. Después de darte estos detalles, te quiero contar el primer relato. Piso 17. Me sucedió un jueves que me tocó hacer guardia. Mi jornada de trabajo finalizaba a las 7 de la noche. Y a esa hora tenía que ir a recepción para dar inicio a la guardia. El primer paso era solicitar 3 llaves de habitaciones al azar que estuvieran vacías. Esto era para revisar cada una y constatar que siguieran las normas de higiene y reglas del corporativo. Podía tocarnos en cualquier piso, ya sean normales o suites. Además de esto, teníamos que revisar piso por piso que todo estuviera en orden, que no hubiera ninguna charola de room service afuera de las habitaciones o en caso de existir alguna situación extraña, reportarla. Pero para realizar todas estas actividades nos teníamos que mover de piso a piso a través de los elevadores de servicio o escaleras interiores, que lejos de estar lindas y lujosas, eran lugares algo oscuros y rústicos, haciendo que el ambiente fuera lúgubre y escalofriante, con paredes grises y escaleras de metal que sonaban cada vez que los tacones tocaban cada escalón. Al finalizar todo el recorrido, alrededor de las 10 de la noche, teníamos que ir a cenar a uno de los 2 restaurantes que tiene el hotel. Esto también con el propósito de verificar que los alimentos y la atención eran los adecuados, siempre en favor de los clientes. A veces estaba tan tranquilo y podíamos disfrutar de los alimentos, pero otros días era tan movido que incluso no podíamos ni cenar. La guardia terminaba a las 11 de la noche. Ese día me dieron 3 llaves y recuerdo muy bien que una era de la habitación del piso 17. En ese piso están ubicadas las mejores habitaciones, además de tener un área donde siempre servían canapés, agua y café, sin cargo alguno para los huéspedes de ese nivel. Yo no sé si en la actualidad siga esa política, pero en aquel entonces de esa manera se consentía a los huéspedes de dicho piso. Era la primera vez que me tocaba esa responsabilidad y no estaba tan acostumbrada a caminar sola de noche por las escaleras de servicio. Al estar completamente sola, se me hacían tétricas, sobre todo cuando algún nivel estaba titilando la luz
porque sentía que estaba dentro de una película de terror. Abrí la puerta de servicio del piso 17. Entré y fui directo a la habitación, la cual, para mi pesar, estaba al final del pasillo. Caminé rápidamente y metí la tarjeta por el orificio. Esta se abrió sin ningún contratiempo. Entré y me di a la tarea de revisar cada rincón de la misma. Entonces, al entrar al baño para revisar que estuvieran las amenidades, escuché como alguien caminaba afuera, en el pasillo. Escuché pasos un poco acelerados, pero en eso recordé que la habitación en donde yo estaba era la última, por lo que pensé que alguien de recepción o del hotel venía a buscarme. Por lo que decidí abrir la puerta antes de que tocaran. Al abrirla no había nadie. Salí al pasillo y giré la cabeza en ambas direcciones, pero sin señal de que hubiera otra persona además de mí. Se me hizo muy extraño, porque yo escuché claramente que alguien había llegado a la puerta, por lo que mejor entré nuevamente y terminé de revisar. Al agacharme para ver debajo de la cama que no hubiera basura o algo que el anterior huésped hubiera olvidado, escuché cómo unos pasos caminaron, pero ahora de regreso hacia el área de canapés. Yo terminé de revisar todo y salí de la habitación. Caminé hacia el área donde estaban los bocadillos y al revisar no había nadie. Caminé alrededor para verificar que todo estuviera bien, pero al ver en una de las paredes una pintura me llamó la atención. Era el retrato de una niña. Tendría aproximadamente 12 años de edad. Según recuerdo, porque tiene muchos años, vestía con ropa azul marino, cabello rubio y una diadema de color blanco en el cabello. Me acerqué para observarla, puesto que se me hizo muy interesante. Estaba muy bien detallada. Se veía realista. Pero al caminar para seguir revisando el área en cuestión, me di cuenta de que la mirada de aquella niña en el cuadro me seguía en cualquier dirección que yo tomara, sintiendo que no dejaba de observarme. Empecé a sentir un ambiente un poco incómodo, por lo que me di prisa para terminar mi ronda. Al finalizar, me di la vuelta para ir a las escaleras de servicio. Entré y al empezar a bajar por aquellas, las luces empezaron a parpadear y escuché claramente que había alguien caminando en el piso que acababa de dejar. Yo, tratando de no sugestionarme, me di prisa en terminar mis actividades para ir a cenar a uno de los restaurantes, por lo que al terminar mi recorrido fui a recepción para entregar las llaves y firmar de completada la verificación de las habitaciones. Y le pregunté a la gerente de recepción, que era la que me estaba atendiendo, que si había algún huésped en ese piso. A lo que me contestó que era temporada baja y para esos días no había tenido huésped en ese nivel. Yo le conté lo que me había pasado, a lo que ella me contestó: ya te tocó conocer a la niña del cuadro, no te preocupes, te vas a acostumbrar. Hay gente que la ha visto caminar en los pasillos e incluso en el lobby. Yo no podía creerlo, por lo que le pregunté si ella la había visto personalmente, a lo que me contestó que no, pero que varias personas en el hotel sí lo habían hecho, que incluso la habían confundido con un huésped e intercambiaron palabras con ella. Piso ejecutivo. En una ocasión me tocó hacer guardia un día festivo, por lo que ese día llegué a las 8 de la mañana directo a recepción para dar inicio a la actividad, y siempre empezaba con la revisión de las habitaciones. Todo fluyó sin contratiempos. Como era una guardia larga, nos daban la comida y cena en los restaurantes, además de una habitación en caso de requerirla, ya sea para tomar un baño o simplemente descansar si estaba calmado el día. Rara vez la utilizaba porque siempre tenía algo que hacer. Las asistentes de las gerencias también tenían que hacer guardia en el piso ejecutivo, por si algún huésped necesitaba apoyo relacionado con ello. Nunca se quedaba solo el lugar, trabajando de lunes a lunes de 7 de la mañana a 8 de la noche aproximadamente. En esa ocasión, una chica a la que llamaremos Margarita le tocó hacer guardia, pero justamente ese día estaba muy ajetreado, ya que rentaron un par de salas y las personas seguían en reunión a pesar de ser las 8 de la noche. Pasé a ese nivel como a las 9 para ver que todo estuviera en orden,
y vi a Margarita que estaba terminando de cerrar las salas de juntas. Me pidió que la esperara para que no se quedara sola. Yo le dije que sí, y vi cómo nerviosa se daba prisa. Yo le pregunté que si estaba bien, a lo que me contestó que sí, pero que en ese piso asustaban. Yo no le creía, porque mi oficina estaba justamente en ese nivel y jamás me había pasado nada. Terminó de apagar las luces y se dirigió a la puerta de cristal que permitía el acceso de todo el nivel de oficinas. Se agachó para cerrar el cerrojo cuando vimos que había una luz encendida en el fondo, justo en el área de ventas. Me dijo: creo que dejé una luz encendida, ahora regreso. Yo me quedé de pie junto a la puerta esperando su regreso. Ella vino deprisa y me dijo: ya la apagué. En eso, al agacharse vi que la luz estaba prendida nuevamente. Le pregunté: Maggie, ¿la luz no la apagaste? Ella me dijo que sí, que la había apagado. Sin embargo, fue a verificar nuevamente. Regresó y me dijo que una lámpara era la que estaba encendida, pero que ya la había apagado. En eso, al meter la llave para cerrar el seguro de la puerta, vi cómo las luces se prendieron nuevamente. Entonces, ella ya con miedo me dijo que iría a ver deprisa por última vez. Con mucho temor entró, cuando de repente escuché cómo repicaban sus tacones que venía de regreso. Estaba corriendo. Me dijo que nos fuéramos ya. Le pregunté qué había sucedido y ella me contestó que al ir a revisar por tercera vez, vio cómo todos los cajones de los archiveros de metal que antes estaban cerrados estaban abiertos y las luces de los cubículos encendidas, por lo que sin dudarlo, debíamos de salir de ahí corriendo. La niña del cuadro. Una noche entre semana me tocó guardia nuevamente. Empecé como usualmente lo hacía. Ese día todo estaba muy tranquilo, por lo que sin interrupciones logré sentarme a cenar en el restaurante. Recuerdo que en esa ocasión invité a mis padres para que cenáramos juntos. Estuvimos platicando y en eso uno de los meseros se me acercó para decirme que en recepción me solicitaban, por lo que me disculpé con mis papás y les dije que en cuanto pudiera regresaría con ellos. Mientras tanto, que saboreé los manjares que el chef había preparado para nosotros. Llegué a recepción y tuve que resolver la situación que había surgido. No era nada grave, pero tenía que firmar ya que era el gerente responsable en turno. Antes de irme a terminar de cenar, la chica de recepción me preguntó si sabía lo que le había sucedido a doña Matilde, una mujer alrededor de 55 años de edad, y ella era una de las encargadas de la limpieza del inmueble. Le contesté que no sabía, a lo que me aconsejó que fuera a hablar con ella. Yo pensé que era algo grave que había sucedido, y como responsable tenía que cerciorarme que todo estuviera en orden. La vi junto a los pasillos, limpiando unos espejos o cristales, no recuerdo bien. Me acerqué y le pregunté que si todo estaba en orden. Le dije que la chica de recepción me dijo que había sucedido algo, a lo que ella me dijo que se había llevado el gran susto de su vida. Le pregunté qué sucedió, a lo que ella me relató lo siguiente. Esta semana me tocó trabajar en el turno de la noche, por lo que a las 3 de la mañana estaba aseando el área de lobby y baños que dan servicio a los restaurantes. Cuando estaba limpiando el piso, sentí una mirada. Giré hacia la puerta y ahí parada junto al marco de la misma, vi a una niña. Tenía el cabello rubio y estaba vestida de azul marino. En su mano tenía una diadema o bailarina que va en el cabello. Y le dije: este baño es de caballeros. Si quieres ir al de damas, está justo al lado. La pequeña solo me sonreía ligeramente mientras jugaba con aquel adorno del cabello. Como vi que no se iba, le repetí: este baño es para hombres, nena. Si quieres ir, ve al de damas que está justo aquí al lado. Aquella infante seguía parada en la puerta, pero se me hizo raro que una niña de 12 años de edad aproximadamente esté sola a esas horas fuera de su habitación, por lo que le pregunté que en dónde estaba su mamá. En eso, su adorno del cabello salió de su dedo tomando impulso, cayendo justo en uno de los cubículos donde se encuentra un retrete, a lo que le dije: no te muevas porque está mojado, yo con gusto te lo paso. En eso, abrí la puerta del compartimento
y no encontré nada en el suelo. Se me hizo muy extraño, por lo que giré la cabeza para decirle a la pequeña que no encontraba su adorno del cabello, pero cuando mi mirada llegó a la puerta, aquella niña había desaparecido. Me fui corriendo a recepción. Me asusté muchísimo. Me tuvieron que dar algo para los nervios. Y ayer que entré a mi turno, me pidieron que vaya al piso 17 a limpiar el área. Llegué normal, empezaría a sacudir los cristales, cuadros, mesas de madera para que posteriormente me enfocara en las alfombras y pisos. Cuando llegué a una de las paredes, me percaté del cuadro de la niña, la cual era exactamente como aquella que me encontré en la madrugada un día antes, justamente como la vi. La ropa, el cabello rubio y la diadema que había extraviado en los sanitarios. Y ahora vivo con el miedo de que la vuelva a ver cuando realice mis labores. Espero hayas disfrutado de los relatos. Me encantaría que formes parte de nuestra comunidad. El próximo lunes te traeré una historia escalofriante. Si quieres saber de qué se trata, no te olvides de activar la campanita para no perdértela. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?